Guillermo Valdiviel Somayo, destacado empresario automotor, inició sus actividades en este rubro en el año 1973. Socio propietario de Automotora Valp S.A., fundada en 1979, concesionaria integral representante de Subaru y Kia. Está casado con la señora María Angélica Mancilla Poblete, 2 hijas profesionales casadas que lo han hecho feliz abuelo de 4 hermosas nietas. Don Guillermo, sus inicios en el mundo automotriz coinciden con el periodo en que nuestro país comienza a participar del surgimiento muy incipiente del rubro automotriz. ¿Cómo recuerda usted esa etapa de su vida profesional? Bueno, es un recuerdo muy sentido y sufrido. Yo me inicié en esto trabajando en una empresa automotriz cuando muy niño, ya aún en el colegio, trabajando los veranos. Y poco a poco fui avanzando. Estudiaba vespertino en la universidad, así es que me podía dar el gusto de trabajar en paralelo. Y avanzando el tiempo, empecé a meterme cada vez más en el mundo más bien del comercio automotriz. Inicialmente mis comienzos fueron en el ámbito del taller, en una época donde eran escasas las ventas de autos. En general, el rubro no estaba marcado por su eficiencia, su profesionalismo, más bien lo contrario. Y entonces surge la idea, ¿no es cierto?, de algunos empresarios que me precedieron, mi querido hermano Mundo, fallecido, quien es fundador de esta institución. Me adentró siempre en la idea del mundo gremial, me motivó a acompañarlo como miembro, socio miembro de CABEM, apenas yo comencé en el mundo de la venta de autos. Y bueno, me llevó a este mundo apasionante del gremialismo, muchas veces sin entender exactamente cuál era el objetivo, cuál era la función, si servíamos, si éramos Quijotes, si no. Y claro, con el tiempo me he dado cuenta de la importancia que el gremio tiene para poder tener una representación adecuada en la sociedad, para velar también por las buenas prácticas. Y así nace y se funda CABEM, y yo he tomado el ejemplo de esos predecesores. Es un buen recuerdo el que hace de su hermano usted, ¿eh? O sea, no solo era mi hermano, era mi padrino. Ya. Era el número 5 de 14 hermanos. Hartos. Así es que yo pasaba a ser su hijado predilecto y el único que tenía yo. Pero más que eso fuimos amigos, me enseñó a manejar motos desde muy temprana edad, me enseñó a pilotar aviones, me enseñó, bueno, del mundo, de la vida, una etapa muy especial, sobre todo cuando empezamos a ser un poquito más amigos en periodos de la Unidad Popular, y poco después, ¿no es cierto?, en los periodos donde el toque de queda nos hacía las fiestas muy largas. Compartir largo rato. Y compartíamos mucho en su época con varios amigos, casi todos asociados y miembros de esta Cámara. ¿Usted recuerda los comienzos de la década del 70, más o menos? ¿Había una fuerte restricción estatal para adquirir vehículos? Sí, bueno, yo la verdad que en la venta de autos propiamente tal no me tocó vivir el periodo del estanco. Ya. Sí, tangencialmente, porque yo trabajaba fuertemente en talleres, así que ya cuando empecé en la venta de autos, que partí con vehículos usados solamente, yo ya sabía cómo terminado esa etapa del estanco automotriz, ya fue un periodo más bien y entonces ya fue una época un poquito más de desarrollo hasta que por ahí por los años 76 se destapó un poquito la venta y la importación de vehículos del mundo Japón, ¿no es cierto? Y ahí se empezó a desarrollar más fuertemente el mercado de los automóviles. En ese entonces se usaba mucho que en los miembros socios de CABEM éramos empresarios incipientes y entonces había un trabajo mucho más que funcionaba mucho más de camaradería que de profesionalismo, pero esa camaradería hacía que nosotros nos esforzáramos por ser buenas personas, cada vez más preocupados, ¿no es cierto?, de todo el ámbito
legal, de todo el ámbito de la prudencia y de la honestidad. ¿Cuál fue la motivación que lo llevó a usted a meterse en este rubro del campo automotriz? Bueno, yo trabajaba en un taller como funcionario, ¿Ya? en el mundo de la recepción, y poco a poco, cuando me vino la idea de casarme, me di cuenta que era necesario un poco más de fondo Claro. para hacer familia. Entonces, antes de casarme, un par de meses antes, tomé la decisión de abandonar el trabajo De taller. de taller y buscar nuevos rumbos. Y en eso estaba cuando ya me llegó la fecha del matrimonio, y después de vuelta de una luna de miel bastante regalada, logramos empezar con un trabajo en otra cosa. En un taller que era de un socio también de la Cámara, de Manuel Lira y Patricio Larraín, que me acogieron ahí para que yo me hiciera cargo del taller, en toda su extensión, un taller pequeño. Y con el correr del tiempo, los socios principales, que eran 3, decidieron que debían cambiar de local, de ubicación en local, debido a unas necesidades personales de ellos. Y bueno, yo me aboqué a buscar un lugar donde instalarnos, cosa que fue muy difícil en esa época, temas de patentes, de permisos que siempre nos han perseguido desde siempre, digamos. Y al final terminé haciendo de este taller un negocio muy pequeño en mi casa, un jardín de mi casa arrendada. Ya. Entonces terminó este trabajo como tal, y con la gentileza que siempre caracterizó a Manuel Lira, a quien le quiero rendir un homenaje, y Patricio Larraín, ambos fallecidos también, del rubro automotriz connotados. Me vendieron el taller en un pago imposible de pensar que me iban que iba a caer, me cayó del cielo. Ya. En cuento corto, terminé instalando mi local, a los pocos meses me instalé en la calle La Concepción. A poco andar instalamos una compra-venta de vehículos usados en la parte exterior de este sitio, que era una casona antigua. Y ahí yo tuve la oportunidad de trabajar bastante para Rodrigo Gana y compañía, que importaban los Volkswagen. Entonces yo hacía los trabajos de preentrega que necesitaban, y así me fui desarrollando poco a poco en el mundo del taller. Fuimos creciendo. Después busqué un socio con el cual instalamos un taller más grande en la calle Bellavista, para el mundo de la desarrolladura y pintura principalmente como objetivo. Y ahí desarrollamos a corto plazo la venta de vehículos Subaru. Primero el servicio durante un par de años, toda la postventa. Subaru en ese entonces vendía los Subaru 600, los furgones, los pan de molde. En fin, eran vehículos bastante buenos y muy específicos, hasta que vino toda la crisis, ¿no es cierto?, de la crisis asiática, que hubo algún ajuste, y después de la crisis asiática esta cosa reventó a importaciones de mayores volúmenes, etc. En ese entonces la preocupación más bien era desde el punto de vista gremial y desde el punto de vista de participar en esto, la preocupación era para sostener un mundo de mejor imagen, de mayores capacidades, de poder tener un contacto también con gente que supiera un poco más del tema, que me motivó a trabajar, a entrar al gremio de Cabena. Además, fuertemente impulsado por el mundo que me perseguía para aquello. Usted fue adquiriendo una gran experiencia en el tema de taller que le traía de antes, estudiaba, trabajaba, ya como nos ha contado, pero después entró ya en el mundo del comercio automotriz, vamos a decir. ¿Qué lecciones quedan de esa etapa? Pues yo diría que la más importante es el cliente, es preocuparse de hacer cliente, preocuparse de tener la certeza de que lo que estoy vendiendo es bien habido, está sano, es recomendable, vender con honestidad, porque el desarrollo de toda mi vida ha estado muy fundamentado en eso,
y me lo ha demostrado distintas experiencias y distintas situaciones que me ha tocado vivir, por ejemplo, con las quiebras de las compañías de seguros en los periodos duros. Y la única manera que tiene uno de realmente crecer en el tiempo, de avanzar en el tiempo, es hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas de cara al cliente. Y el cliente final es el que importa. Los intermediarios, los que de alguna manera pueden estar influyendo para que uno pueda hacer y desarrollar su negocio, como son los importadores, ¿no es cierto?, como son las casas de repuestos, que pueden ser las que, de las cuales uno necesita alimentarse. Por ejemplo, las compañías de seguros, que son como los intermediarios que nos mandan muchas veces mucho trabajo, especialmente en el mundo de la postventa. Ellos no son nuestros clientes finales, pero tengo que trabajar con ellos y a la par con ellos. Entonces, si uno quiere crecer muy rápido, probablemente puede saltarse ciertas normas, ciertos ritos y hacerle pleitesía a todo lo que se requiera, pero uno no puede nunca abandonar que el cliente final es al final el que a uno le hace hacer de una determinada manera las cosas. Esa es una clave fundamental para poder crecer en el tiempo y tener prestigio. Y así fue surgiendo entonces, las empresas fueron surgiendo. Y así, claro, poco a poco fueron surgiendo porque fueron creciendo, porque los clientes se van pasando luego. Entonces esto al final es una realidad que traspasa, digamos, todo lo que uno puede imaginar en cuanto al boca a boca que se llama. Y para crecer eso es importantísimo. Una marca, una empresa no se hace sola. Claro. No, por mucho que uno pueda poner mucho dinero en cuestión, si lo hace mal, ese dinero va a haber sido botado, va a haber sido quemado en una chimenea, porque no sirvió. No sirvió. O sea, aquí el esfuerzo de ser muy honesto, muy transparente, es lo que redunda en un éxito. Todo el mundo reconoce en usted una gran, diría yo, entrega por la actividad gremial. Fue su hermano el que de alguna forma lo fue guiando para entrar a CABEM. Y yo quisiera que recordara un poquito eso, ¿cómo se produjo eso? Bueno, yo era bastante niño, entonces también hay un efecto aquí de contagio porque de alguna manera uno va copiando, ¿no es cierto? Y yo le tenía una admiración importante a mi hermano. Entonces, claro, yo me interesé, formaba parte de su mundo de amistades, mucha gente que trabajaba en el gremio, pero quizás no tanta gente, sino que selecta gente. Yeah. Y entonces ahí se nos vino una situación especial, porque cuando yo empecé a trabajar ya más directamente en CABEM, más allá de ser socio, sino que participar más bien en mesas directivas, hasta llegar a ser presidente en algún momento, yo creo que ahí hubo un periodo bastante especial de mi vida. Yo siendo distribuidor de Subaru, de la mano de Indumotora, una tremenda empresa, de los años 80 en adelante, empezó a crecer muy fuerte con sus productos Subaru. Me llevaron muy fuertemente al mundo de las capacitaciones. Y me parecía muy adecuado, porque yo además, los estudios que hice en la universidad fueron de técnico automotriz, entonces me faltaba mucho de la parte administrativa. Y Indumotora, en conjunto con darme la distribución de los autos y entregarme una distribución de una marca importante, de la mano de los japoneses también, que son muy exigentes, había una necesidad, una obligación de capacitarse fuertemente. Yeah. Y cuando yo tuve la obligación de participar en el directorio de CABEM con Felipe Sota, me preocupé fuertemente de instar a los socios a capacitarnos. Yeah. Hicimos jornadas importantes de capacitación, porque yo creo que el mundo automotriz requería de perfeccionamiento, requería de herramientas, y efectivamente le fuimos dando a muchos socios que estaban partiendo también a capacitarse profesionalmente en el mundo de la administración, en el mundo de la cosa técnica, en general, y ética. Ética. Que era otro de los elementos que motivaban, ¿no es cierto?, fuertemente a CABEM. Y en ese mundo, la ética, con el mundo teníamos discrepancias terribles. Yeah.
El mundo era partidario de que en CABEM tenía que venir la flor y nata de las personas. Cuando son pocos es como difícil. Entonces yo me esforcé por tratar de adentrar muchos socios a CABEM. Aumentar la membresía. Aumentar fuertemente la membresía. Y lo fuimos logrando. Y empezamos a crecer bastante en la membresía. Y de ahí hicimos un código de ética determinado que costaba caro en caso de que se saliera de la ética. Entonces ayudó mucho a que hubiera una membresía mucho mayor, a tomar importancia como gremio. Y la importancia que yo le veía al gremio era justamente poder representar nuestras inquietudes al estamento del Estado, de los gobiernos. Bueno, yo tuve una suerte importante cuando entré a ser presidente y a tener más influencia en el directorio, porque tenía dos elementos bien interesantes. Lo primero es que a mí me llegó del cielo y de un contacto que aprecio bastante, la posibilidad de entrar a participar de ventas para la instalación del Congreso, que estaba partiendo. Estamos hablando de años 89, 90. Ya. Entonces tuve la posibilidad, ¿no es cierto?, de estar muy cercano a los parlamentarios, Senado y diputados. Y me hice conocido entre ese mundo en la venta principalmente de los vehículos Subaru. Dos cosas se dieron. Subaru era un tremendo producto y yo entré con Subaru al Congreso y con muy buenos resultados del producto, muy buenos. Me fui dando a conocer con todos ellos, lo que me permitió estar muy de la mano y conocer mucho a los distintos participantes de decisiones. Por ejemplo, el mundo del CERNAC, que partía, el mundo del registro civil, que también partían las inscripciones de vehículos ya en el registro civil. Sí. Todo el tema de patentamiento estaba en desarrollo, todo eso. Y entonces me tocó participar mucho de la creación de muchas de estas cosas. Por ejemplo, puedo decir que yo tenía como principal contraparte a don Luis Sánchez Castellón, que fue ideario de la ley del CERNAC. Exactamente. De Derecho al Consumidor, de la cual yo fui sumamente crítico durante sus inicios, porque debo reconocer que no entendía. Y la verdad que estoy agradecido de la acogida que Luis Sánchez tuvo conmigo para poder debatir fuertemente con él durante un periodo. Hicimos varias reuniones a nivel gremial discutiendo esto, hasta que me convencí que era indispensable y conveniente. Y era indispensable y conveniente porque eso nos dejaba a nosotros en un pie de mucho mayor prestancia y posición frente a los clientes. Nos permitía estar bajo un amparo de una ley y nos obligaba a cumplirla. Entonces también se me dio esta empresarización de todas nuestras empresas, de nuestros socios, venía también de la mano de un mandato estatal. Y eso fue muy bueno porque la acogida, como le digo, y la discusión fue muy atractiva. Y al final me doy cuenta que era re importante, sobre todo para el gremio. Y el tema del registro civil, lo mismo. Con Berta del Mar nosotros tuvimos discusiones complejas, bien importantes. Y al final tenemos un contacto con el registro civil que data de mucho tiempo a nivel gremial. ¿Y cuál es el valor que usted destaca de ese esfuerzo que indudablemente fue importante lograr con este proceso que inició el registro civil, el registro de automóviles? Bueno, todo el mundo de las inscripciones de vehículos, todo el mundo de las transferencias, todo el mundo de la información de cifras que el registro civil maneja, para nosotros es vital en nuestros resultados, en nuestro conocimiento. Y tenemos como brújula muchas veces esos números que nos permiten desarrollar un poquito y ver qué está pasando, en fin. También usted en el ámbito institucional ha tenido responsabilidades en la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo. ¿Y cómo le permitió a usted compartir con otros gremios tan importantes como CABEM y otros más? Bueno, el mundo de la Cámara Nacional de Comercio, que tengo un gran aprecio también por ello, entró por el hecho de ser presidente de CABEM. Y entonces, como una responsabilidad de CABEM, que está asociada al gremio de la Cámara Nacional de Comercio,
me tocó participar. Y en ese entonces también estaba muy de moda y muy en boga todo el tema de los convertidores catalíticos, todo el tema de medioambiental, contaminación, etc. Entonces a mí me parecía que, y sigue pareciéndome, que el sector automotriz ha sido muy utilizado para que el Estado pueda decir que está haciendo, el gobierno más bien dicho, pueda decir que está haciendo algún esfuerzo por solucionar los problemas medioambientales. Yo creo que hemos pagado el precio de la contaminación, lo hemos pagado nosotros los del mundo de la automotriz. Entonces siempre tuve la idea de que en el mundo del medio ambiente nosotros éramos un actor relevante, hasta que formé una comisión de medio ambiente en la Cámara Nacional de Comercio, de la cual me tocó ser el presidente en sus inicios. Comisión que hoy día no existe ya, porque llegó un momento que no tenía mucho que hacer. Pero sí la discusión de la incorporación del convertidor catalítico como un elemento normativo me tocó fuerte. Y Subaru, de nuevo los japoneses, de nuevo Subaru, que me ha marcado mi vida fuertemente, fue precursor en esto. Empezó a traer los vehículos con convertidor catalítico mucho antes. Creyó que la ley iba a salir, creyó que se iba a poner en marcha esto. Claro. Y entonces se dedicó y trajo todo con esas versiones, aún haciendo más caro el producto. Así que estaba muy de la mano, ¿no es cierto?, con la marca respecto de lo que pasaba en el mundo automotriz, en lo que a tecnologías medioambientales se refería. Y por eso me tocó participar entonces en esta Comisión de Medio Ambiente, que discutió varias cosas, no solamente temas medioambientales de ventilación, sino también de ruidos y otros elementos. Al respecto tengo una anécdota muy simple. En alguna oportunidad había un directorio en la Cámara de Comercio donde se tenía invitado a don Ricardo Lagos Weber, senador. Actual senador. Y era miembro de la Comisión de Medio Ambiente. Y se discutía por entonces el tema de la norma de ruido. Ya. Entonces había un desayuno y yo me permití llevar un instrumento para medir ruido y conversamos largamente hasta que me tocó la oportunidad de hacerle una consulta y una petición. Y la petición era que revisaran todo el estatuto que estaban normando respecto de ruido y los decibeles que se estaban permitiendo. Entonces le dije, mire usted, le quiero decir que este aparato lo tenía aquí y quiero demostrarle que durante todo este desayuno hemos superado la norma que ustedes pretenden. Claro. Ha estado permanentemente sobre la norma. Bien. Sí, me dice, yo quería saber qué es lo que era ese instrumento, me llamó la atención. Estaba curioso. Y se dio cuenta que efectivamente la norma estaba muy mal puesta y que era absurda. Así que eso motivó un cambio en la disposición que se pretendía respecto a la norma. Pero a mí me parece muy bien que se renueve el parque automotriz. Me parece que es una misión súper importante que nosotros como gremio debemos empujar. Claro. La renovación de un parque. Pero tiene que ser en paulatino y tiene que ser con un esfuerzo ¿cómo se llama?, combinado. Todo lo que es maquinaria pesada, camiones y buses, contaminan el 70% de la contaminación de los medios de transporte. Bueno, a propósito de la anécdota que contaba yo respecto de la norma de ruido, reforzó más mi posición y mi idea y mi concepto del gremio. Porque me di cuenta de la importancia que hay en nuestro quehacer para poder lograr minimizar y mejorar nuestro país. Yeah. De hecho, se logró. Estas quijotadas que en general uno tiene y va y reclama, y crítica que hacemos, normalmente no tiene el resultado que nosotros esperamos, pero sí es influyente. Claro. Y después en el tiempo uno se da cuenta que sí. El tema de los combustibles, ¿usted le ve posibilidad al hidrógeno verde como se ha venido hablando en el último tiempo? Está muy cuestionada la electromovilidad en el sentido de que el producir los productos tiene un alto costo de contaminantes. Y también el desarrollo de la electromovilidad respecto de su ¿cómo se llama?, abastecimiento, es incómodo, es lento, en fin. Me da la impresión que vamos a terminar en un 3/3, 3 partes, no sé si iguales. Ya. Movilidad normal, común y corriente con combustibles fósiles, electromovilidad
y el otro tema de hidrógeno con sus derivados. A diferencia de lo que pasaba años que en Estados Unidos se desarrollaron vehículos eléctricos y vinieron las petroleras y les compraron la fábrica para hundirlo. Claro. Yo creo que hoy día ya ir contra Tesla y contra todo el desarrollo que se ha hecho es muy difícil. Y en algunas oportunidades y para algunos elementos, por ejemplo, la movilización colectiva es de gran valor, Sí. el tema eléctrico. El modelo de negocio que usted ve a futuro, de los 3/3, ¿qué obligaría al comportamiento del socio de Caben? ¿Cómo tendría que abordar eso? Yo creo que este tema de los car sharing y todas estas ondas nuevas que hay de desarrollos automotrices van a ser cada vez más grandes. Yo creo que el auto particular, privado, como lo conocemos, va a ser un capricho de hobbies, probablemente. Yo creo que el mundo automotriz está siendo tan potente, de volúmenes tan grandes, y toda su bondad empieza a ser caótica probablemente, y por tanto tiene que haber un cambio. Yo creo que esto va a cambiar. Pero que el auto desaparezca propiamente tal, no, porque yo creo que el auto es una herramienta que va más allá que el cumplimiento de su función principal, que es movilizarnos. Claro. También detrás del auto hay un gusto, hay un hobby, hay un placer, hay una serie de elementos que acompañan, ¿no es cierto?, el tema del auto. O sea, hacia allá vamos. Yo creo que sí. Eso es así. Hay que trabajar y capacitarse, como en algún momento usted trabajó por eso. Muchas cosas discutimos en su época. Por ejemplo, se pretendía, y por ahí había un senador que dijo, no vamos a permitir más los estacionamientos en la calle. Sí. Y yo fui inmediatamente a aplaudirlo. Ya. Y a decirle que por favor siguiera su cruzada. Ya. Porque resulta que hoy día los municipios hacen de las calles que están hechas para circular, antes de restringirlas, deberíamos hacer un buen uso de ellas. ¿Cuánto influyó en usted la moto en todo este trabajo profesional? La moto es una pasión impresionante, y cuando me pongo un casco, me dedico solo a la moto. Ya, se absorbe. Entonces me resulta un relajo súper especial. Claro. Me ayuda mucho en distenderme. Y como que vas inserto tú en un mundo tan abierto, tan limpio, tan aire puro, y la naturaleza, por supuesto. Pero la pasión más bien es del manejar. Ya. Yo tengo pasión por manejar, me gustan los autos deportivos, me ha gustado toda la vida el mundo de la velocidad automotriz. Entonces, y la moto es un adrenalínico a morir, así que me apasiona mucho. Hay un nieto del mundo, ¿sí?, que recibió una moto de herencia y la pasión por las motos, ya, que lleva como 3 años recorriendo el mundo. ya. Salió de Ushuaia, ¿no?, y hace unos reportajes muy, muy entretenidos y trabaja desde la moto. Me gustaría que nos dijera un par de mensajes para las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que la honestidad sobre todo es determinante, ¿no? Determinante, eso. La ética, la línea de la ética está tan difusa. Yo creo que ese es un tema a cuidar, pero a rajatabla. Yo haría esfuerzos especiales en traer gente más joven, incorporar gente joven. Yo llevo casi 19 años en el directorio, varios más antes, en un periodo anterior. Pero como vicepresidente no sé si tengo 4 o 6 temporadas, ya no sé. Me interesa estar a disposición del gremio y por ello estoy acá. Pero en general motivar a la gente a participar, a dar un poco de sí, de su tiempo, de su conocimiento, es vital. Interesante que hoy día tenemos una directora de regiones más encima, así que se cumplen como 2 intereses importantes y debiera seguir aumentando fuertemente. Así es que la tarea para nuestra nueva directora es tratar de convencer a más mujeres a participar. Le agradezco mucho, don Guillermo, todos estos minutos que nos ha dedicado. No, gracias a usted. La verdad es que es re bueno que podamos hacer un poquito de mejoras y testimonio. Claro, ver que esta cosa funcione en adelante y siga, para mí sería un gran alivio saber que sigue cada vez más potente en nuestro gremio. Muchísimas gracias. A ustedes.